Empezando por el 9, que es muy sencillo, una cuestión. Entonces el 9 nos dice explicar de forma razonada la función que realiza el circuito de la figura. Mostrar una tabla con el estado de salida de cada inversor y el valor final de la variable de salida. Pues lo que tenemos aquí son dos inversores de colector abierto, como nos indica aquí, con las salidas trabajando en paralelo, ¿no? Con una resistencia de 10K a la alimentación. Entonces, como sabemos, pues lo que tenemos en las salidas de colector abierto es básicamente un transistor así, con el colector conectado a la salida y el emisor a masa, y la base está controlada por la circuitería interna de la puerta, ¿vale? Y lo mismo aquí, tendríamos un transistor así, conectado el emisor a masa, el colector a la salida y la base a la circuitería interna. A este transistor lo vamos a llamar, por ejemplo, QA y a este QB. Entonces lo que decíamos es que estos transistores van a estar en saturación si la función que realiza la puerta es tal que nos va a dar 0 en la salida, y se quedarían en corte si la función o el resultado final que va a dar la puerta es un 1. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer una tabla aquí, como nos piden, con la entrada A, la entrada B, cómo estaría el transistor QA, cómo estaría el transistor QB y el valor que tendríamos en la salida, ¿vale? Entonces tendríamos 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces sería, si metemos 0 en la A, sería conectar aquí esto a masa, pues en la salida tenemos que tener un 1, así que el transistor QA se va a quedar en corte, ¿vale? Y lo mismo, si en B lo ponemos a 0, pues también el transistor QB se va a quedar en corte. Entonces, pues sería como si no estuviesen. Por lo tanto, tal cual está esto, estando la salida así en vacío, sin ninguna carga, no habría corriente circulando por aquí. Podría circular corriente si le ponemos una carga, pero la corriente en principio sería 0. La tensión que nos cae en esta resistencia serían 0 voltios y en la salida tenemos la tensión que tenemos en este punto sería igual a VCC. Por lo tanto, tenemos nivel 1 en la salida, ¿vale? Y así con el resto de casos, ¿vale? Si ahora conectamos A a 0 y B lo conectamos a la alimentación, ¿vale? Pues tendríamos en el caso de A lo mismo, ¿no? El transistor QA se quedaría en corte, pero ahora como estamos metiendo un 1, el inversor tendería a dar un 0 en la salida, es decir, que el transistor QB se satura y por lo tanto tendríamos un 0 en la salida, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿no? Si hacemos lo contrario, que sería poner la A a la alimentación y la B a masa, pues entonces ahora la salida de A tendería a dar un 0 porque tiene un 1 en la entrada, con lo cual el transistor QA se satura y el transistor QB, en cambio, como tiene un 0 en la entrada, la puerta B, la salida tendería a ponerse a 1, el transistor QB quedaría en corte, ¿vale? Pero como está saturado el transistor QA, ya aplica tensión 0 a la salida. Este de aquí estaría saturado y aplicando tensión 0 en la salida, tendríamos un 0, ¿vale? Y el último caso sería poner las dos entradas A más VCC, con lo cual en este caso estarían los dos transistores saturados y por lo tanto poniendo la salida a 0, ¿vale? Nos quedaría esto. Entonces la salida sería igual a A negado por B negado, ¿no? Que es el término M sub 0, el mini término M sub 0. O también lo podríamos ver como A más B negado. Así que realmente funcionaría como una puerta NOR, ¿vale? La cuestión es, si cualquiera de los dos transistores está saturado, pues la salida ya se pone a 0. Solamente la salida está a 1 cuando los dos transistores están en corte, que es cuando las dos entradas están a 0. Al final, lo que estamos haciendo aquí es la operación wire AND, como habíamos visto, el AND cableado o el I cableado, de lo que tendríamos en la salida de esta puerta. Si no estuviese conectada en paralelo con la otra, en la salida de la puerta A tendríamos A negado. En la salida de la puerta B, si no estuviese conectada en paralelo con la otra, tendríamos B negado. Al conectar las dos en paralelo con una resistencia común, nos queda A negado por B negado, que al final es la operación NOR de A y B.